a la tutora, Magíster Julieta Zurita, a los lectores, Magíster Rosario Saavedra y al doctor Adolfo López Newman, y por supuesto a la universitaria Luciana Vega Sandoval, que hoy día va a hacer la presentación de su trabajo titulado Producción y presentación de noticiero Hechos en Quechua en Televisión Universitaria, Canal 11 de nuestra Autoridad Mayor San Simón. Lucianita, tienes la pantalla. Antes de que empecemos, vamos a dar lectura, ceder la palabra a Adolfito para que dé lectura, por favor, a la resolución que te permite hacer esta lectura. Adelante, Adolfo, por favor. Buenos días, voy a hacer lectura de la resolución del Consejo Facultativo número 69, creado 2022. Vistos, la nota recibida en fecha 30 de mayo de 2022, mediante la cual la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, solicita refrendar la resolución del Consejo de Carrera número 30, quebrado 2022, referida a la designación del Tribunal Evaluador del trabajo de adscripción de la universitaria Luciana Beizaga Sandoval. Considerando que, como lo estipulan los artículos 31 y 32 del Reglamento de Titulación de Estudiantes por la vía de la adscripción, corresponde al decano de la facultad la designación de una comisión evaluadora en coordinación con la directora de carrera para la presentación y defensa del trabajo elaborado por el estudiante adscrito. Que la postulante debe cumplir con todos los requisitos administrativos establecidos para proceder a la defensa virtual de su trabajo de adscripción. Que el honorable Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación, a tiempo de conocer la solicitud, se pronunció favorablemente. Por tanto, el Honorable Consejo Facultativo resuelve, artículo primero, refrendar la resolución del Honorable Consejo de Carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas número 30, quebrado 2022, para la designación del Tribunal Evaluador de Trabajo de Adscripción denominado Producción y Presentación del Noticiero Hechos en Quechua en Televisión Universitaria Canal 11. Presentado por la universitaria Luciana Beizaga Sandoval, así como se detalla en la siguiente tabla. Licenciada Paola Valdés Rojas, presidenta del tribunal. Licenciada Julieta Zurita Cabero, tutora. Doctor Adolfo López Neumann, tribunal. Magíster María del Rosario Saavedra Sarabia, tribunal. Artículo segundo. Proceder a la presentación y defensa virtual del proyecto de grado del trabajo de adscripción, del trabajo de grado, según el protocolo establecido en el reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Muchas gracias, Adolfo. Muy bien. Lucianita, querida, tienes de 20, máximo 30 minutos para hacer la presentación de tu trabajo de adscripción. Y a los miembros del tribunal les recuerdo que tenemos solamente 10 minutos de ronda de preguntas. ¿Ya? Muy bien, adelante, puedes compartir pantalla, Luciana, y puedes empezar. Ok, muchas gracias. Voy a dar inicio. Como ya se mencionó, primeramente, muy buenos días a todos los que están presentes, especialmente a los tribunales y a la directora de la carrera de LAE. Como se dijo, mi nombre es Luciana Beizaga y soy postulante bajo la titulación de trabajo de adscripción. El tema de mi trabajo es producción y presentación del noticiero Hechos en Quechua en Televisión Universitaria, Canal 11. La realidad sociolingüística de Bolivia es diversa. Esta se debe a, gracias, se puede decir entre comillas, a la migración intermunicipal e interdepartamental que se da en nuestra sociedad. Según el censo del 2012, el 43.3% declaró pertenecer a una nación y pueblo indígena originario campesino o afrobolivianos, de las cuales el mayor número que tiene son los quechuas y aymaras. Exactamente el 36.9% habla quechua. Y todos tienen los mismos derechos y oportunidades, igual que cualquier habitante en esa sociedad. Y uno de esos derechos está plasmado en la Ley 269, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas del año 2012. En su artículo 17 nos menciona que las naciones y los pueblos originarios tienen derecho a acceder a espacios de difusión. Y seguido en su artículo 18 menciona que los medios masivos exactamente dice que deberán incorporar espacios de difusión para la diversidad lingüística.
Lo que en nuestra realidad hoy en día no se ve hasta la fecha es específicamente en Cochabamba tenemos 19 canales, de las cuales se conoce 3 que sí han podido incorporar un idioma originario en sus programas, que era ATV, Bolivia TV y TVU. ATV ha dejado de transmitir, tenía un noticiero en quechua, y estos dos últimos, Bolivia TV y TVU, aún transmiten. Al no tener estos espacios, los quechua hablantes prácticamente quedan marginados de la información que se transmite en castellano. Y Televisión Universitaria trata también de cumplir con la ley 269 y crea un programa bilingüe que se llama Hechos en Quechua, que es un noticiero en quechua y en castellano. Esto para cubrir las necesidades de la población. ¿Por qué crea este noticiero? ¿Por qué da esta oportunidad a la lengua quechua y asimismo a los hablantes Televisión Universitaria? Porque anteriormente este medio tenía una población en Yacoya y Vinto, y su programa se llamaba Provincia en Primer Plano, salía para esa población, y ellos habían identificado que esta población era la mayoría quechua hablante. Es por eso que ellos dan esta oportunidad para que el quechua se transmita a través de este medio. El objetivo general del trabajo es apoyar en la planificación, programación y emisión del noticiero Hechos en Quechua a través de las tareas de interpretación de noticias cotidianas locales del castellano al quechua para su emisión diaria en Televisión Universitaria Canal 11, y en la producción de spots. Ya les voy a estar mencionando por qué aparecen spots informativos. Tenemos los objetivos específicos, que es traducir e interpretar a la lengua quechua cápsulas del noticiero Hechos Día y spots informativos, realizar la grabación del noticiero Hechos en quechua y spots informativos, editar el noticiero Hechos en quechua y de los spots informativos para su difusión a través de TVU y redes sociales, específicamente por Facebook. Ahora sí les comento que por qué aparecen spots informativos. Durante el proceso de producción y presentación en el noticiero Hechos en Quechua hemos tenido muchos inconvenientes, no inconvenientes que nosotros tal vez hubiéramos querido, sino más ha sido por la pandemia, la tercera ola, la cuarta. Entonces nuestro personal ha empezado a disminuir, las horas también han disminuido, se han tenido que acatar la disposición de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces es por eso que los spots informativos se vuelven parte del noticiero Hechos en Quechua. ¿Por qué parte? Porque empiezan a cubrir los espacios del área de quechua en este medio. El diseño metodológico son las siguientes. El enfoque que se utiliza es cuantitativo. ¿Por qué se usó el cuantitativo? Porque Televisión Universitaria como institución tenía la necesidad de saber si este programa realmente estaba llegando a una población y si los esfuerzos valían la pena. Entonces, esa necesidad tenía que ser respondida a través de una evaluación. El método que se usó es el descriptivo. Descriptivo, ¿por qué? Porque se empieza a describir cómo nace el noticiero, cuáles son los pasos que se siguen y cómo es que llega este programa a la población. Se usó en técnicas e instrumentos de observación y encuesta. La observación, una observación participante, y también se hizo una autoobservación. Para esto se usó el instrumento diario de campo. En la autoobservación lo que se hacía es, después de terminar la edición de todo el programa, revisar el video, es decir, autoobservarse prácticamente en el video para ver errores lingüísticos como escritura, palabras que no se han podido traducir, por ejemplo. Después, errores personales como la interacción con las cámaras, el cambio de cámaras, la coordinación con el departamento de emisión, coordinación con camarógrafos, entre otros. Y la encuesta que se hizo con el instrumento que es el cuestionario, se hizo 6 preguntas abiertas y 6 preguntas cerradas y 4 abiertas. Se tomó 20 personas, 10 personas de Facebook y 10 personas de WhatsApp. Se hizo de manera
de manera virtual por la situación que se está pasando, ¿no? Esto tiene muchas desventajas al ser de manera virtual, y una de las respuestas más épicas, por ejemplo, que he recibido ha sido éxito, no sé, entonces mucho trabajo. Y entrando más al trabajo en sí, a la realización, vamos a hablar un poquito de cómo nace el noticiero Hechos en Quechua. En 1978 es donde por primera vez Televisión Universitaria sale en circuito cerrado para la población, en circuito abierto para la población cochabambina. Según la entrevista al licenciado Castro, el noticiero Hechos en Quechua nace el 2018 directamente con la colaboración de docentes en la carrera de lingüística, específicamente con la licenciada Saavedra y licenciado Mamani, quienes realizaban un reprise de 30 minutos de noticias más importantes los fines de semana. Como se había dicho anteriormente, la televisión universitaria dio este espacio porque ellos habían identificado una población que estaba hablando. El 2019 y 20 el programa entró en pausa prácticamente por la situación, es decir, por el COVID y también por falta de personal. El 2021 se firma el acuerdo de cooperación entre la EL y TVU con el objetivo de revitalizar, visibilizar y difundir la lengua quechua a través de este medio. Hechos en Quechua sale al aire el 12 de abril del 2021 con su programa pregrabado de 15 minutos sin pausa de lunes a viernes a las 6:30. Este programa es pregrabado, es decir, que si el noticiero se hacía martes, el miércoles en la mañana a las 6:30 es donde sale al aire. Actualmente el noticiero como tal no tiene su espacio, pero sí está anexado al noticiero central, que es de 8 a 9:30 y sale en vivo. Estas noticias en Quechua se transmiten hoy en día en vivo. Pasando al marco teórico, nos vamos a ir directamente a lo que realmente ha implicado el trabajo de adscripción. Para empezar, medios de comunicación llegan de forma masiva, son inmediatos y también usan recursos que otros medios masivos no usan, por ejemplo, como presentadores, cámaras, luces, audiovisuales, entre otros. Y es importante tomar en cuenta el lenguaje en televisión. Según Brins, se debe tomar el lenguaje oral y escrito. En el oral tiene que ser claro y conciso, es decir, que al televidente se le debe dar todo masticado para que pueda ingerir rápidamente y sea un televidente o un consumidor más de nuestro programa. En lo escrito se consideran oraciones ordenadas y cortas, tiempos verbales como presente, pasado y futuro. No se recomienda usar el pluscuamperfecto porque como comunicadores somos los primeros que tenemos contacto con el hecho o con la noticia, y lo que se tiene que transmitir es la seguridad del hecho o evento que sucede. Para la traducción de noticias del castellano al quechua se usó el método interpretativo comunicativo según Melo, que es la comprensión y represión, y lo que se hace es comprender toda la noticia en castellano para poder plasmarlo en el quechua. El proceso de traducción se tomó la manera más fácil, que es el antes, durante y el después. El antes es la contextualización, saber cuándo pasó y dónde pasó la noticia. En el caso de la lectura no se dice, sino que se escucha la noticia en su totalidad. En el durante empieza prácticamente la traducción, y Melo nos recomienda que esta traducción debe ser sin espacios, no dejar palabras no traducidas, sino sacar una versión, la primera versión completa, y el después prácticamente es la revisión de la traducción. Y tenemos la producción audiovisual, y está dividida en 3 etapas. Todo lo que se mencionó anteriormente va a venir a esta producción, porque todos los elementos van a ir aportando para que el audiovisual pueda salir al aire. La primera etapa es la etapa de preproducción, donde se organiza, se planifica todo lo que se va a hacer durante la producción y la postproducción, que son las siguientes etapas. Y estas etapas en el noticiero Hechos en Quechua fueron las siguientes. La preproducción
según la planificación que se hizo, se tenía que hacer de 2 a 3:30. No tiene otro horario. Ese es el horario que se tenía que cumplir en la preproducción del noticiero Hechos en Quechua. ¿Y qué se hacía en la preproducción? Lo que se hacía es el proceso de traducción e interpretación. ¿De qué? De las voces en off, de los banners y la elaboración de los leads. Acá vamos a ver un ejemplo de una noticia en castellano. Déjenme compartirles para que... Es una noticia en castellano y es un claro ejemplo de lo que a nosotros se nos otorga para poder empezar a hacer la traducción. Estudiantes positivos al COVID no presentaron más de los 28 casos que se reportó. Sin embargo, existen otros 2 establecimientos que estarían con sospecha del coronavirus y el día de mañana se confirmará mediante los resultados de las pruebas. Notificación que hemos recibido. Y ahí tenemos entonces la primera parte que apareció era la voz en off. Es la narración que hace el presentador para respaldar el audiovisual. Aparece el banner. Tenemos acá, esta parte es el banner. Hay que tomar en cuenta que una noticia puede tener desde un voz en off hasta 4 voces en off. De un banner hasta 3 banners, porque aparece 3 banners. No es muy común que aparezca 3 banners, pero se puede dar los casos de que en una misma noticia hayan 2 entrevistados. En el primer banner tenemos el título de la noticia y en el segundo banner que aparece va a ser el nombre y el cargo que lleva el entrevistado. Acá tenemos el ejemplo y aparece el nombre y el cargo que lleva el entrevistado. Y eso es todo lo que se tiene que traducir. Lo que no se traduce es la entrevista que se hace al que va a dar la noticia. Eso sí no se traduce. Por eso se llama un noticiero bilingüe, es decir, que las entrevistas van a estar en castellano. ¿Y esto por qué no se hacía? Por la falta de personal. Y tenemos también la elaboración del lead. La elaboración del lead es muy importante porque esto es la guía que nos va a permitir grabar el noticiero. El lead es un enunciado, es decir, es el resumen de toda la noticia. Con este resumen o con este enunciado, lo que se pretende es atrapar al televidente y que se pueda quedar para ver toda la nota. Este lead tiene su propio título, se maneja ese título para poder trabajar de manera organizada y a la vez esto al presentador le puede servir, como se dice, de chanchullo, para que no esté leyendo, por ejemplo, todo el dato no esté leyendo en la noticia y con la cabeza abajo. Y entonces es por eso que se pone el título, para que ya ni bien lo vea, ya sepa de qué trata la noticia y pueda. Nos vamos a la siguiente etapa, que es la producción. Este es prácticamente la realización o la grabación del audiovisual. Y en este trabajo en Hechos en Quechua tenemos 2 elementos muy importantes. Y la producción se realizaba de 3:30 a 4, es decir, teníamos 30 minutos. La grabación de leads en Z. La grabación de lead en Z tenía 30 minutos. ¿Por qué tenía solo 30 minutos? Porque ese es el horario que se designó y es para evitar algún choque entre los demás programas o demás grabaciones que había en el canal. Y acá tenemos un claro ejemplo para que más o menos sepamos cómo se grababa. Ahorita no están viendo nada, el video es así, o sea, todo en negro. ¿Por qué este espacio? Hechos en Quechua Nispapi. ¿Por qué este espacio? Creo que no está saliendo imagen. ¿Por qué este espacio en negro primero? O sea, ese espacio nos da
para que ellos nos puedan proporcionar un micrófono inalámbrico y para que el presentador se acomode en el set. Entonces empieza la grabación. Todas las noticias tienen su saludo y su despedida. Después del saludo también nos dan un espacio que según la norma es 1 minuto, pero realmente no nos dan 1 minuto para poder memorizar el lead. El lead tienes que memorizarlo y ya después de ese tiempo de nuevo se empieza a grabar. En el video no se puede lograr ver la grabación, sin embargo pueden verlo en el anexo 12, en el disco del 1 al 4, en cualquiera sí hay ejemplos donde dice grabación en set, y ahí es donde se puede ver un ejemplo claro de la grabación en set. Después pasamos a la grabación de las voces en off. Las voces en off son lo que realmente les he mostrado en castellano, el inicio que narra el presentador y es para respaldar el audiovisual. Entonces esto se empieza a grabar en un programa que se llama Audacity. Y esto se lo hacía de las 4 a 4:30. En muchos casos sí tardaba un poquito más, sin embargo ese era el horario, depende también de cada noticia cuántas voces en off tiene. Este es el programa que se usaba, es un programa para edición de audio. Es importante considerar aquí la distancia entre el micrófono y la persona que va a grabar. Generalmente se recomienda que sea 10 minutos o 1 puño. También es importante ver la pista de audio durante la grabación para que no tengamos muchos bajos y altos. Lo que se recomienda es que la voz sea en un mismo nivel para no tener mucha edición o muchas complicaciones en la siguiente etapa. Y la siguiente etapa de la producción del audiovisual hechos en quechua es la etapa de postproducción, y la postproducción lo que implica es el que tiene más peso es la edición, y los elementos que necesitamos es prácticamente el video original en castellano, la voz en off ya grabada, la traducción en Word, la grabación en set y un banner que está en blanco. ¿Por qué necesitamos un banner que está en blanco? Este banner es el que se va a sobreponer al banner original de la noticia en castellano. Y la postproducción se hacía de 4:30 a 7. Es la etapa en la que más se tardaba, y para esto se usa el programa Adobe Premiere. Adobe Premiere es un programa de edición de video profesional. Acá se muestran las ventanas más usadas durante la edición del audiovisual. El primero que tenemos es el panel de proyecto. El panel de proyecto es donde se agrega todo lo que necesitamos, es decir, el video original en castellano y las voces en off. Tenemos la ventanilla 2 y 3, que es el monitor de entrada y monitor de salida. En el monitor de entrada lo que vemos es la noticia original, y en la 3, el monitor de salida, lo que vemos es la noticia editada. En la ventana 4 tenemos efectos, que muchas veces el banner puede salir de izquierda a derecha o ser estáticos. Esos efectos nos sirven para el video, las letras y los banners. Tenemos la ventana 5 y 6 que son en las que más se trabaja, y estas dos trabajan juntas porque en las 5 es el orden que se va a llevar del audiovisual, y las 6 es las herramientas que nos van a ayudar a poder, por ejemplo, cortar o alargar el video, añadir, darle espacio entre videos y entre otros. Y la 7 es para ver el nivel de audio que tiene nuestro audiovisual, por ejemplo, entre la voz en off y la entrevista que se hace. El orden que se sigue son las siguientes. Primero van las letras, el banner, el video,
original, es decir, la noticia, el audio original, la entrevista que se hace y la voz en off. Ese es el orden que se sigue para tener un audiovisual de buena calidad. De 19 horas a 19:30 se hacía la revisión y edición revisión de edición y la revisión lingüística. La revisión de edición estaba encargada un supervisor que había asignado Televisión Universitaria, y esa persona es la que se encargaba de revisar si había algún espacio por demás, o que si los banners no estaban en la posición que deberían estar. En lo lingüístico, la EL es quien da un tutor a esta área, y en este caso era la licenciada Zurita, que nos está apoyando constantemente para poder identificar errores, ayudarnos en la traducción. Y tenemos el producto final de Hechos en Quechua. Esto se puede ver en el anexo 12, y este noticiero prácticamente cambia desde la entrada, porque vamos a compartir. Me dicen por favor si se escucha o no el audio. De entrada ya cambia, porque aquí ya nos dice Quechua Piwillay. Acá decía por ejemplo noticiero central, entonces acá ya va cambiando desde entrada. Vamos a compartir. Nos vamos a... Un momento, por favor. Vamos a compartir. Ahora sí. ¿Me dicen por favor si se escucha? Mana. Bueno, a ver, la otra manera sería... Bueno, por el tiempo no se va a lograr ver el video, porque la noticia en sí tarda 15 minutos, pero sí se puede revisar en los DVDs, en cualquiera de los DVDs del 1 al 4, y realmente el cambio es grande después de la edición. Como se decía, también hay spots, y igual las etapas que se siguen son las mismas. Sin embargo, ha habido 3 spots que han sido mandados por la licenciada Saavedra, y nos ha ahorrado tiempo para prácticamente saltar la preproducción. Y el elemento que aumenta en el spot es prácticamente la musicalización y subtitulado en quechua. El alcance del noticiero en quechua a través de TVU ha tenido el 63%. Sin embargo, muchos de los encuestados solo han visto una vez, gracias a, por ejemplo, a la publicación de la licenciada Patricia Landia. Ella es la que ha publicado un video en su muro, y gracias a eso ellos han podido ver. Mientras que los spots se ha visto el 68%, y en su mayoría por Facebook. El impacto de los spots en redes sociales es muy interesante, y Facebook nos da la opción de poder analizar gracias a los emoticones, como se dice, que tiene, y a las reacciones que se tienen. Los spots se publicaron en la página oficial de TVU y Lingüística. Tenemos acá un caso muy interesante. Tenemos el más alto de reacciones en TVU, 48, y la más baja, 2. ¿Por qué se da esta baja? Porque el último spot se publicó prácticamente después de medio año.
En lingüística tenemos las reacciones más altas 80 y la más baja 2. ¿Por qué se dio 2? Porque se publicó el spot 2, 3, 4 y 5 en uno y los usuarios de Facebook los que más vieron fueron el primero y el último. El primero tuvo 563 visualizaciones y el último 181. Y es muy interesante realmente poder analizar en esta plataforma, más siendo el administrador, porque nos da, por ejemplo, quienes han visto los primeros 3 segundos y entre otros aspectos. Ya terminando, en conclusión se hicieron 8 spots y 47 noticias, las cuales el noticiero empezó el 12 de abril hasta el 30 de julio. Esto gracias al acuerdo de cooperación entre la EL y TVU. También apegándonos un poquito a la ley 269. Durante sus procesos se venció obstáculos técnicos y personales, especialmente coordinación entre diferentes departamentos para poder sacar un audiovisual que realmente sea un impacto en la sociedad, técnicos como dificultades en la edición, manejo de cámaras, luces, entre otros. Las recomendaciones que se pueden dar especialmente a quechua hablantes es que se atrevan a buscar nuevas oportunidades, y esta es una de las oportunidades que no se puede dejar de aprovechar, porque es un medio que no se ha abierto las puertas y muchos no lo van a hacer. También que se atrevan a transmitir en algo nuevo la lengua quechua. A la EL tal vez que pueda, es difícil pedir esto, pero que aumente horarios en quechua y también que haya materias en traducción e interpretación de la lengua quechua. A los docentes recomendar que incentiven a sus estudiantes para que puedan animarse a buscar otros espacios, y también que ellos puedan no solo ver, por ejemplo, la enseñanza, sino que también buscar espacios como la televisión para poder difundir la lengua. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luciana, gracias por las recomendaciones también. Vamos a continuar y vamos a pedir a los miembros del tribunal, a los lectores, doctor Adolfo López y la magíster Rosario Saavedra, si tienen alguna pregunta para Luciana debido al tema que nos acaba de presentar. Adelante, por favor, tienen la palabra. Empezaré yo, si te parece, Rosario. Bueno, ¿cómo estás, Luciana? Buenos días. Tengo dos preguntitas. Primeramente, ¿por qué has utilizado el enfoque cuantitativo y no has usado un enfoque cualitativo o uno mixto? Ok. Como les decía, como institución TVU constantemente realmente se pregunta si el noticiero que se estaba realizando llegaba por lo menos a una población que querían saber el número, y yo también como pasante en esta institución era necesario saber, ¿no?, si esta oportunidad que nos han dado realmente se está aprovechando. ¿Y por qué usar de inicio el enfoque cuantitativo? Porque la institución quiere resultados de lo que realmente se está haciendo. En caso si, digamos, los resultados no nos lanzaban positivos, pues posiblemente esto no hubiera seguido en pie, y esto gracias a la difusión que se hizo por varios medios. Entonces era necesario saber cuántos usuarios más o menos tenemos, o por lo menos cuántos, por lo menos una vez han visto este noticiero. Y por último, una última pregunta. Tú en las traducciones he visto que has recurrido a algunos préstamos lingüísticos. ¿Cuáles son los argumentos lingüísticos para recurrir a ese tipo de préstamos, por favor? ¿Podrías responder? Ya, primeramente es por la adaptación que ha tenido la población quechua hablante. Por ejemplo, Hospital del Sur, ¿se puede traducir al quechua? Sí,
pero ¿cuál es lo que más conoce la población quechua hablante? Si yo le voy a mostrar la traducción, va a entender realmente, o si yo le digo Hospital del Sur, es lo primero que y ya, a la primera entiende. Y eso es lo que se ha quedado, ¿no? Con el supervisor de TVU y también hablando un poquito con la tutora de quechua, que primero, por ejemplo, la primera semana se use los préstamos y se vaya difundiendo con esto. La primera semana, por ejemplo, Hospital del Sur. La segunda semana lo que se hacía es poner el Hospital del Sur y la traducción, y eso se iba difundiendo. La tercera semana ya lo que se hacía es directamente traducir, mostrar la traducción en quechua. ¿Para qué esto? Se hacía este proceso para poder adaptar a la comunidad o a los televidentes de este programa. Es por eso que se usó el préstamo y en muchas ocasiones, por ejemplo, el préstamo que más se usaba era la palabra ley. ¿Se puede traducir? Sí, se puede traducir, pero ese es el proceso que se ha seguido. Si no se ponía en el banner, por ejemplo, la traducción y la palabra en español, lo que se hacía es especificar en el voz en off. Ya, muchas gracias. Rosario, ¿podrías continuar, por favor? Sí, muchas gracias. Buenos días, Adolfo, y buenos días a nuestra señora directora y al resto de los presentes, asimismo a Luciana. En primera instancia, yo quiero felicitar por el enorme desafío que ha asumido Luciana al encarar un trabajo de esta naturaleza, dado que nosotros en lingüística no tenemos la formación en el área de comunicación, particularmente en la televisión. Entonces, por eso creo que Luciana tiene un gran mérito, porque es realmente fuerte el trabajo que se realiza tal como ha descrito también, ¿no es cierto? Entonces, como parte de esa experiencia, yo puedo remarcar significativamente el trabajo que ella ha realizado. Es evidente, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia relatada, la gran riqueza que ha dejado en Luciana esta experiencia marcada. Se puede notar ello incluso en el lenguaje que ella utiliza. Entonces se nota que ha aprendido mucho, por lo cual yo en mi calidad de tribunal le felicito enormemente a ella. Ya pasando a la ronda de preguntas, a partir de la experiencia también similar que yo he vivido, mi consulta es, Luciana, si alguna vez en tu vida o durante la carrera habías pensado realizar una experiencia de este tipo, y luego de haber vivido ello, ¿qué sentimiento te queda luego de esta experiencia? Esa es una de mis preguntas, por favor. Ok, muchas gracias, licenciada Saavedra, y muchas gracias por la pregunta. La verdad, yo nunca había pensado poder entrar a este medio, especialmente con la lengua quechua, porque la realidad es triste y es difícil entrar a estos medios con esta lengua. Pero se ha dado la oportunidad y yo realmente le he pensado las veces que fueron posibles, porque yo tenía un proyecto. Sin embargo, yo pregunté si había postulantes o no, entonces decía, no hay postulantes, qué raro. De un día para otro me animé. ¿Por qué me animé? Porque yo quería, en realidad hablaba con el licenciado Adrián, que es el supervisor, y él decía, no, como quisiéramos ver como el programa de quechua del Perú, que ha avanzado mucho. Entonces nosotros no teníamos nada, y lo único que teníamos es en Bolivia TV, y en realidad ese programa es súper reducido. También esto empieza, ¿no?, en TVU con horas muy reducidas, pero lo que se pretende es que vaya creciendo y ver que por ahí estén viendo, por ejemplo, el spot y pasando tus veces, realmente satisfactorio el trabajo que se ha realizado gracias al apoyo de las instituciones. Rosario, no sé si te escucha.
respondí su Sí, está bien, Luciana. Y la otra, la segunda, si me la puedes repetir, por favor. Carito. ¿Qué experiencia? Sí. ¿Qué sentimiento te queda luego de esta experiencia vivida en un espacio televisivo, Luciana? Ya, la experiencia es amplia prácticamente porque he conocido campos que realmente no pensaba tocar, no pensaba aprender, por ejemplo, edición, cómo se trabaja en televisión, ¿no? La coordinación que se debe tener y todo eso, el manejo de cámaras, cómo es estar delante de la cámara. Muchas veces vemos, ¿no?, presentadores y pensamos que es fácil, realmente no es fácil, es una experiencia muy bonita y además que siendo con la lengua quechua es más todavía porque yo, mi primera es quechua en mi casa, todos hablamos quechua, mi mamá solo habla quechua, entonces también para ella un orgullo. Entonces, realmente una demasiado bonita se podría decir y también con mucho aprendizaje. Gracias. Y la última, Luciana, dado que todo parece los aprendizajes que has vivido son nuevos, que te ha costado a ti aprender y que obviamente en el trayecto te has sacrificado y has también disfrutado de los mismos, mi pregunta última es, ¿qué aprendizajes de la carrera en sí has podido tú aplicar para beneficio de esta práctica televisiva? Lo primero es la gramática. El problema más grande que he tenido en sí en eso. Yo me acuerdo que yo entrando a la carrera, especialmente a Quechua 1, yo decía, sé Quechua, no, ¿para qué voy a pasar? Mejor dar el examen y ya me libro de esta materia. Yo me acuerdo que un día el licenciado nos dice, preséntense, y yo dije, papá, soy. Y ahí es donde me dijo, ¿qué? Y yo decía, pucha, yo hablo quechua, ¿qué es esto? No, en realidad no era así, ¿no? Entonces me he ido dando cuenta también en la carrera que estaba usando muchos préstamos y metiendo a la lengua quechua palabras del castellano. Y el mayor problema que tenía es en la escritura, la estructura, y al llevar esas materias en la carrera, es donde se me ha ido esclareciendo, ¿no? Cuál es la estructura que realmente se debe usar en quechua. Por ejemplo, lo más, el verbo, ¿dónde va el verbo? Si estoy usando según la estructura del castellano o del quechua. Esos son los análisis que he ido haciendo, y después en la traducción e interpretación, que lo más fácil en lo cotidiano es prestarte una palabra de castellano y usarla, no hay problema, pero durante este trabajo he ido analizando un poquito que realmente hay palabras que sí se pueden traducir, que se están quedando algunas en el olvido. Entonces lo que en la carrera en sí a mí me ha aportado muchísimo en las reglas, traducción, realmente conocer cómo es la lengua quechua y no es solo basarme en el habla. Perfecto, muchas gracias, Luciana. Es todo de mi parte, Adolfo. Muchas gracias, Magíster Saavedra. Licenciada Zurita, ¿usted tiene alguna recomendación, algún aporte, alguna otra inquietud que desea compartir con Luciana antes de ir a la sala de calificación? Buenos días a todos, primeramente a todos los presentes, queridos colegas y queridos estudiantes también. Por supuesto que sí, porque creo que hay mucho para reflexionar de este trabajo. Ha sido algo, aparte de ser novedoso, yo creo que ha sido todo un reto, no solo para Luciana, también para mí y para la carrera en general, ¿no? No esperábamos la magnitud de este trabajo. Parecería que ella iba a ir a agarrar las noticias y las iba a traducir y se acabó. Pero ha estado realmente compuesto por dos componentes muy importantes este trabajo dirigido, que es el aspecto técnico
absolutamente nuevo en la formación básica prácticamente de Luciana, y el aspecto lingüístico también con la traducción e interpretación, que tampoco es, digamos, una competencia muy desarrollada en la carrera. Hay aproximaciones a ellos a través de las diferentes actividades que se hacen en las materias, ¿no? Por lo menos en la Quechua 3 y 4 son las primeras aproximaciones que hacemos cuando trabajamos o las poesías o trabajamos los cuentos, y cuando hacemos bastante investigación. Sin embargo, esto va más allá, porque no solo se trataba de traducir un texto literario o algo específico. Aquí iba mucho de un lenguaje técnico y de lo que apareciera en las noticias, ¿no? El léxico que fuera. Lo que implicaba también cierto conocimiento, cierta sutileza de la lengua para poder traducir e interpretar acorde a la población oyente. Bueno, ha sido muy arduo el trabajo, no era lo esperado realmente, han sido muchas horas de trabajo para la pasante, y también continuamos con las otras ahora, que tienen que estar prácticamente más de 6 horas y todos los días, y no solo a esa hora, porque había días que 10 de la noche, 11 de la noche estaba hablando con Luciana para solucionar algún problema de traducción o de cómo poder presentar X o Z párrafo. ¿No? Entonces, por ejemplo, el tiempo de atención de las tutorías se desmarca completamente de un horario. Aquí tiene que ser el rato que se necesita prácticamente. Y esa fue la labor con ella, ¿no? Por supuesto que fue muy grato, fue un reto, correctábamos para alcanzar en nuestros tiempos ella y también la tutoría, ¿no? Yo creo que el aspecto técnico ha sido muy bien apoyado por el canal, por los, digamos, los compañeros de Luciana. El licenciado Castro se ha portado muy bien y le han dado todo el apoyo posible tecnológico. Y ella ha tenido que por sí sola también empezar a desarrollar algunos programas, como ella les contaba, los que iba a ir a utilizar. Creo que era, no me acuerdo si era, ¿cómo es? Los programas que usaste en traducción. Bueno. No, para la edición Adobe Premiere y también Audacity. Audacity, sí, exactamente. Entonces fue más, eso ya tenía que esforzarse ella, ¿no? Y la parte de la lengua a mí me preocupaba muchísimo, porque aparecía ahí la letra escrita, y además también está la voz. Ya no es cuestión de hablar entre nosotros, estaba siendo editado para cientos de personas. Entonces, de alguna manera, la lengua en este espacio se vuelve referente para todos los que están escuchando. No podíamos decir como hablábamos cotidianamente. Y los problemas más grandes fueron precisamente en la traducción, la interpretación. Si nos queríamos, digamos, aferrar mucho a lo que sería la terminología en la lengua específicamente, nos alejaba de la población. Entonces, esa era la estrategia que les recomendaba, ¿no? Introducir el término nuevo o el neologismo que hemos creado, acompañado en primera instancia todavía de la traducción de cómo conoce la gente. Hospital, 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 y decíamos Hampinawasi, hospitalman, así las dos palabras, hasta que se adaptara a la población. Es una estrategia que siempre me ha ido resultando en muchas etapas del desarrollo de la lengua, ¿no? Y ella fue muy asequible en esto y empezó a aportar también bastante desde su experiencia. Sí, la parte de la estructura de la lengua fue muy difícil, porque una cosa es hablar, otra cosa es escribir, por ejemplo, y más aún ahora editarla aún en un espacio tan abierto, tan amplio. Ese es el mayor cuidado que hemos tenido. Hemos creado neologismos, pero yo creo que lo más básico ha sido entender que en la traducción no es que va una palabra idéntica a la otra, en la otra lengua, sino hemos tenido que aprender a decir de otra manera, sin necesidad de recurrir a un préstamo, sin decir de otra manera lo que decía la noticia, o sea, el interpretar, comprenderla primero en español, en castellano, y después interpretarla para la persona en quechua hablante. Fue muy arduo, por eso que la felicito muchísimo a Luciana. Ha sido una excelente pasante, ha representado muy bien a la carrera, ha aportado bastante por su responsabilidad, su empeño y su gran deseo de aprender y conocer más. Creo que eso es importante para cualquier estudiante,
más aún en la condición de ella ya de ir a titularse. Yo te felicito inmensamente, ha sido un trabajo muy, muy retador para todos y yo creo que sí, que la cadera ha quedado en alto con ese trabajo en el canal y por supuesto en la sociedad, en todos los que han podido escuchar. Felicidades, Luciana. Muchas gracias, Julieta. Les voy a invitar, por favor, a los miembros del tribunal que pasemos a la otra sala para ya asignar una calificación al trabajo que ha desempeñado Luciana. Los esperamos en otra sala, por favor.
Buenos días, nuevamente, estamos de regreso. ¿Dónde está Luciana? ¿Se nos fue Luciana? No la veo. Ah, es cierto, no la veo, Luciana. No, le voy a escribir. Se ha desconectado, creo. Parece que sí. Pues lo voy a escribir. La voy a llamar. Alguien que sea amiga de Luciana, que pueda darle un mensajito, por favor, estamos aguardando. No contesta, debe estar sin conexión por un momento. Te estoy llamando a su teléfono celular, no al WhatsApp. Sí, no contesta. Sin ella no podemos seguir. A ver, fijo. Qué pena. Después del tono, deja mensaje. Yo también estoy tratando, no sé por qué se ha ido. Yo he escrito mensaje también. No hay nada de ella. ¿Hay algún compañero en sala que esté cerca a ella o tenga mayor confianza para poder comunicarse? Tal vez de referencia un teléfono fijo. Si alguien conoce, nos puede mandar también un teléfono fijo por el chat. Si alguien conoce algún teléfono fijo, por favor, porque no conteste el celular. Sí, debe estar sin conexión, a mí tampoco me contesta. Tiene WhatsApp, le llegan los mensajes, pero no contesta. Sí, todos estamos llamando. ¿Y sabes si tiene teléfono fijo, por si acaso? No, eso no sé, solo celular. Vamos a tener que hacer el acta de la lectura del acta de defensa y vamos a tener que emitir el juramento. No hay otra forma. Ya, está bien. Adolfito, por favor, chicos, ustedes le avisan su calificación. Puedes dar lectura, por favor, del acta de defensa. Voy a hacer lectura del acta de calificación del trabajo por adscripción. En la ciudad de Cochabamba, a horas 9:30 del día miércoles 15 de junio del año 2022 y de acuerdo con el capítulo 2, presentación y defensa del trabajo académico para la obtención del grado académico, artículo 9, habilitación para la presentación y defensa virtual pública del reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón, se reunió vía Google Meet
La Comisión Evaluadora del Trabajo por Adscripción, presidida por la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, presidente del tribunal, e integrado por el siguiente tribunal calificador: Magíster María del Rosario Saavedra Sarabia, doctor Adolfo López Neumann, y como tutora licenciada Julieta Zurita Cabero. Se procedió a dar lectura a la resolución facultativa número 69 quebrado 2022 de fecha 2 de junio de 2022, mediante la cual se autoriza la presentación y calificación final del trabajo de adscripción titulado Producción y presentación del noticiero Hechos en Quechua en Televisión Universitaria Canal 11. Posteriormente, previa verificación de notas en planillas separadas presentadas por el tribunal asignado, se realizó la calificación del trabajo por adscripción de la postulante Beizaga Sandoval Luciana, habiendo sido de 95 puntos, nota con la que fue aprobada. Y como no me escucha ella, muchas felicidades cuando vea el video después. Gracias, Adolfo. Felicitar a la tutora, la licenciada Julieta Zurita, a los lectores, doctor Adolfo López Neumann, y a la magíster Rosario Saavedra por el trabajo que han realizado. Realmente es un trabajo que hay que destacarlo, hay que respetarlo, porque no solamente está cumplido con solo una formación, una aplicación de conocimientos de la lingüística, sino también está involucrado el desarrollo, el empleo de otras empresas y otras actividades que no estaban contempladas dentro de la formación lingüística, tal vez en el caso de la edición de video, la interpretación, manejo de cámaras, etcétera, que son ítems característicos de un comunicador social, pero que ya ha sabido realmente ajustar, empalmar, matar estas dos inclinaciones de la comunicación social y la lingüística para hacer un trabajo de descripción muy interesante. Sé que le ha aportado mucho conocimiento, ha enriquecido sus experiencias también dentro del set de televisión universitaria. Y ojalá esto sirva de inspiración, de motivación para los otros estudiantes que ahora están en sala, que les interese un poquito trabajar en este tipo de adscripciones, que son muy prácticas y también que les ayudan a enriquecer mucho más y a poner en práctica todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de los 5 años en la carrera, especialmente en este caso en referencia al área del Quechua. Unas felicitaciones para Luciana, le deseamos mucho éxito de aquí en adelante y ojalá no se quede ahí y pueda también seguir postulando para ser conductora en el canal o en otras casas televisivas, donde ella pueda realmente seguir forjando y aplicando los conocimientos y las nuevas experiencias que ha adquirido a lo largo de la realización de este trabajo de adscripción. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por compartir y acompañar a Luciana, que lamentablemente ha habido de conexión y no está en sala, entonces va a faltar a su juramento, que no lo ha hecho, pero eso no implica que el trabajo tarde, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias por estar una vez más y será pues hasta una próxima reunión, hasta una próxima vez. Tengan ustedes muy buenos días y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, hasta luego a todos. Tikunakama. Igualmente, Tikunakama.